Shalom, shalom. La paz de Dios sea con todo de forma muy especial. Su hermano Jackson Hernández Ramírez por acá. Vamos a estar, amado, hablando de un tema muy, pero muy importante. Y es este tema del Mesías o del Mashiach. El Mashiach esperado por Israel. Es un tema realmente muy controversial, puesto que el judaísmo como tal y el cristianismo tienen diferente ideología sobre este tema. Pero nada, antes de empezar, suscríbase a mi canal de YouTube, dele a la campanita para que usted siga recibiendo estas notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo con este tipo de calidad, con este tipo de presentación, para así estar impartiendo la palabra de Dios desde la perspectiva académica. Así que, pues, empezamos. Bueno, el Mesías. Este es el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a darle, obviamente, una definición de qué es Mesías o qué significa la palabra Mesías. La palabra Mesías es Mashiach, Mashiach, que es ungido. Usualmente una persona consagrada como un rey, un sacerdote o santo, específicamente ungido. Ahora bien, todos los reyes y sacerdotes que eran ungidos con aceite eran Mesías. Ungido es un término atribuido a todo tipo de función en la antigüedad. Todas esas funciones de la antigüedad, que obviamente se le echaba aceite con la redoma, que era una vasija llena de aceite, se la vaciaban a determinado personaje, podía ser el rey, podía ser el sacerdote, podía ser el profeta, y todos aquellos que eran obviamente ungidos eran Mesías. Eran Mesías porque eran ungidos. Entonces este término es genérico. Este término es genérico desde la antigüedad. Todos los reyes, sacerdotes, profetas que eran ungidos con aceite eran Mesías. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Un rey que fue considerado como Mesías, el cual ni siquiera era judío. Era un rey obviamente gentil y fue considerado Mesías por Dios, por Hashem, por Jehová. Dice Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas y las puertas no se cerrarán. Si usted nota el texto, dice Jehová su ungido. Así dice Jehová a su ungido, a su Mesías. O sea, Jehová determinó que Ciro era un Mesías porque Ciro había sido, obviamente, un rey, el cual Dios toma para cosas grandes en la antigüedad. Dios despierta el espíritu y obviamente hay eventualidades tremendas por medio de Ciro el Grande, la cual se determina. Entonces, Ciro el Grande, obviamente, era el rey de Babilonia. Este era el rey de Babilonia. Y Dios lo tomó y lo declaró su ungido, su Mesías. Entonces, vayan tomando eso en cuenta. Entonces, aquí yo puse la Biblia hebraica en hebreo y coloqué el libro de Isaías y Yeshua.
Entonces, si usted nota aquí, también el término hebreo se ve ampliamente en el texto hebreo. Cuando utiliza su ungido, utiliza la palabra su Mashiach. Entonces, hay que tomar en cuenta que este rey era gentil y que obviamente el Señor Yahweh, Jehová, lo llamó su Mesías. Vaya tomando eso en cuenta. También nosotros vemos el primer rey en Israel, que obviamente era un Mesías. Y mire, este Mesías era malo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Esto de primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes. Esto es luego de el segundo canos de los hebreos. El primer canos, la Biblia hebrea, llamada Tanaj, estaba dividida por Torah, que son los libros considerados como la ley de Moisés. También tenemos los Ketubim y los Neviim, que son los profetas y los escritos, como Salmo, Cantar de Cantares y los profetas. Ahora bien, la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego en el siglo II antes de Cristo, fue la que hace la división de los libros, primera y segunda, pero en realidad era un solo libro. Toma eso en cuenta. Era un solo libro. Pues como estamos leyendo, ¿verdad? La Reina Valera, y ya debajo de esas traducciones, entonces colocamos Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, aquí estamos viendo que Saúl, el cual fue posteriormente un rey malo, fue llamado Mesías, ungido. Saúl fue un Mesías, un ungido. Obviamente, el pueblo estaba pidiendo vivir bajo la monarquía. Quería vivir bajo monarquía, bajo un rey. No querían vivir en teocracia, ser guiado directamente por el Señor por medio de un profeta, de un enviado, sino querían vivir bajo la monarquía, querían ser gobernados por reyes. Pues Dios le concede y levanta a Saúl y es un Mesías. Pero un Mesías que se desvió, pues Dios lo mandó a matar todo lo de Amalek, vaca, todo el mundo, y él se quedó con los becerros y las cosas que él creía que eran buenas. Entonces tenemos un segundo Mesías que es ungido en Israel, el cual será uno de los reyes más relevantes en medio de este tema. Tenemos al rey David, que es ungido como rey en Israel, es un Mesías en Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Aquí estamos viendo que también el rey David fue ungido con aceite. Tomaron la redoma llena de aceite y la vacían en David. Por ende, David es un ungido, es un Mesías para el pueblo de Israel. Entonces tenemos un tercer Mesías, que es Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 1, 39, dice, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tomaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Aquí estamos viendo que Salomón es ungido con aceite.
es un Mesías en Israel. Salomón, ustedes se saben la historia, o Shelomón, en hebreo, que significa paciencia. Shelomón es ungido como rey y según la redacción bíblica, Saúl, David y Salomón duraron 120 años. Reino Unido, 40 años cada uno. La crítica desde las ciencias bíblicas está simple y llanamente en análisis de ver si este reinado realmente existió, puesto que no hay documentos que pueda acreditar con veracidad que en el pueblo de Israel haya acontecido este reino. Pero sí hay hallazgos, ¿verdad?, de reinos grandes en otras civilizaciones, pero simplemente hay posibilidades de su existencia dentro del pensamiento de las ciencias bíblicas. Ahora, el texto bíblico sí dice que había un reino unido. Pues entonces Salomón es ungido y Salomón es uno de los reyes más problemáticos, puesto que Salomón se desvía y al Salomón desviarse trajo como consecuencia que Dios entonces determine separar el reino. Este reino unido, entonces Dios lo separa y tiene que levantar dos pueblos. Pero vamos a ver, ¿cuál fue la causa de la división del reino en Israel? Eso usted lo ve en Primera de Reyes, capítulo 11, del 31 al 33. Dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. O sea, hablando de una división, hablando de 10 pedazos, hablando de 10 tribus. Porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. 10 tribus, y esa 10 tribus no estaba ni Judá ni Benjamín, porque la tribu de Benjamín y de Judá es la tribu de Judá como tal. Y él vendrá una tribu por amor a David, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. O sea, el Señor eligió esta ciudad, eligió a David, y por causa de David, Dios no le quitó el reino completo a David, a Salomón. Pues entonces lo que hace es que lo debía. Por cuanto me ha dejado y han adorado a Astores, diosa de los Sidonios, y Quemo, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Por cuanto él comenzó a adorar a Astore, diosa de los Sidonios, comenzó a adorar diferentes dioses, Moloch, pues entonces Dios determina destruir, dividir el reino por causa de David. David es uno de los causantes de todas estas problemáticas y aún de la promesa redentora de un Mashiach. Entonces, el reino de Israel, que es el reino del norte, y el reino de Judá es el reino del sur. Al reino de Judá suele también ser considerado como el reino del sur, para distinguirlo así de la otra monarquía establecida en el norte, es decir, el reino de Israel, que comprendía Samaria, Galilea, cuya existencia tuvo lugar en tiempos de la así denominación monarquía hebrea dividida. Es decir, cuando Dios determina dividir a Israel por causa de Salomón y el pecado de la idolatría, entonces esto trajo como consecuencia dos reinos, reino del norte y reino del sur, una separación. Ahora, dentro de la tribu del sur estaba Benjamín y estaba Judá.
Es decir, que Judá no se fue solo, sino que en el reino del norte habían 10 tribus y la de Judá habían 2. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta cuando se comienza a prometer un Mesías con justicia y equidad. ¿Cuál fue el primer profeta que comenzó a hablar de un Mesías que iba a venir con justicia y equidad? Porque que hay problemas dentro de los reinos. Ya el reino está dividido. Ya no es solamente el reino de Judá como tal, sino más bien que hay una problemática ahora. Y la problemática está en que hay que prometer un Mesías, hay que prometer un rey ordenado, porque los reyes están desordenados. Hay que prometer un Mesías correcto. Entonces el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 5 hasta el 7, dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y de todo manto revolcado en sangre será quemados pastor del fuego. Dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia o en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Toma en cuenta que Isaías está diciendo que el reinado que vendrá será de paz, de justicia. Porque hay un problema, hay una problemática ya en la división del reino. Y la problemática consiste en que los reyes de la antigüedad pues no tenían justicia. Pues como no había justicia, entonces Dios determina levantar un rey con justicia. Pero Dios no tiene una determinación de este rey para un reinado simplemente físico, sino más bien un reinado que sea con justicia, porque ya los reyes de Israel, y más por la división que hay, están totalmente enfocados en otras cosas. Para ellos la justicia es un trapo de inmundicia. Como dice el texto bíblico, que para el hombre la justicia es como trapo de inmundicia. O la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, el profeta Jeremías también va a prometer a un Mesías. Jeremías 23, versículo 5, ¿verdad? Aquí Jeremías dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo. O sea, ya el rey David hace tiempo que murió cuando Jeremías está profetizando. Pero hace mucho tiempo. David ni siquiera cruza por el exilio y Jeremías ya es exílico. Entonces, dice, un reino justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia en la tierra. En todos sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, si ustedes están notando, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, tienen un foco de un rey que lo que iba a hacer justicia, iba a ser equidad. Este es el foco directamente
Este es el foco directamente del Mesías. El Mesías tenía que venir con justicia, un rey con justicia, con equidad. ¿Cuál es la razón del por qué el Mesías tenía que venir con equidad? Obviamente, porque los reinos de Israel, al estar dividido, surge una problemática. Y es que el reino del sur, como tenía tantas tribus, significa que tenía mucha más tierra. Porque cada tribu tenía tierra en Israel. Es decir, la tierra de Israel fue dividida entre las tribus. Entonces estamos diciendo que el reino de Judá tiene Benjamín y tiene Judá. Pero estamos mirando que el reino del norte tiene 10 tribus. Significa que las tierras son más grandes, pero mucho más grandes, es inmensa. Ahora bien, al el reinado estar dividido, lo que pasó fue que las dos dinastías que existían en Israel comenzaron a inclinarse hacia su propio reinado. Entonces, a la reina del norte tener tanta tierra, eso trajo como consecuencia una producción económica enorme. Y esta producción económica que trajo, esto llevó a que el pueblo tuviese que trabajar por un sueldo, por un salario. Ahora, el trabajar por un salario en el pensamiento judío, eso era como ser esclavo. Ahora, todos aquellos judíos que tenían una microempresa, tenían una empresa pequeña, pues por medio de que el reinado estaba inclinado hacia el reinado, pues entonces quedaron despedazadas. Es decir, ya ese reinado, al estar inclinado hacia ello a nivel económico y en su crecimiento de esa gran dinastía, pues los pobres tenían que trabajar como esclavos para los reyes. Por ende, había una opresión, había una injusticia. Ya nadie podía tener, podríamos decir, una parcela, ya nadie podía tener ganados de una manera tal que pudieran prosperar por su propia cuenta, sino que los pobres tenían que trabajar fuertemente. Entonces, una de las intenciones de Isaías profetizar el reinado de justicia o el rey de equidad y de justicia era porque los reyes estaban simple y llanamente haciendo injusticia con el reinado. Cuando Jeremías profetiza, también habla de un reinado con justicia. Una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta, o tenemos que tomar en cuenta, es que Isaías y todos los profetas estaban dentro de los reinados. Como en el caso de Ezequías, Abías. O sea, Acaz. El profeta Isaías profetiza en medio de todos estos reyes. Porque cada rey tenía un profeta en su entorno, en su alrededor. El profeta de Acaz era el profeta Isaías. El profeta de David era el profeta Natán. El profeta de Josafat, obviamente, era Micaías. Y cada rey tenía un profeta, porque luego de el pensamiento yavista ir surgiendo, entonces esto trajo como consecuencia la temporada profética. Ahora, esa temporada profética surge por medio de la dinastía. Automáticamente surge la dinastía en Israel, pues se levantan profetas y todos los profetas le daban su latigazo a los reyes. Fíjese que cuando se termina el reinado, hablando ya en el año 1500 y algo, cuando se culmina el reinado por completo, 1550, entonces los profetas desaparecen. Los profetas desaparecieron con el último rey de Israel.
mas nunca se volvió a ver un profeta. Hasta ya en el texto neotestamentario que se consideró a Juan el Bautista como profeta. Pero automáticamente la dinastía en Israel desaparecieron los profetas, porque los profetas estaban asignados a los reyes, porque era lo que profetizaban al pueblo. Por ende, cuando la dinastía de los reyes desaparece, pues desaparecen los profetas. Pero el profeta Jeremías, el profeta Isaías y todos los profetas que profetizaron sobre el Mesías, sobre el rey de justicia y de paz, era dentro del reinado. Ellos no tenían en cuenta de que el reinado iba a desaparecer, porque esa no fue la profecía. La profecía era restaurar la justicia en el reinado, en la dinastía de Israel. Todos los profetas estaban inclinados a profetizar que el Mesías iba a venir con justicia, no para restaurar la dinastía de Israel, porque todavía estaba vigente. Todos los profetas estaban dentro de los reinados. Automáticamente los reinados desaparecieron los profetas. Es decir, todo el que profetizó en base a que el Mesías tenía que venir con justicia dentro del reinado de Israel. Por ende, hasta el momento, todos los profetas están inclinados hacia que el Mesías tenía que venir con justicia. Ese era el mensaje de ellos. No era restituir la dinastía, conquistar a Palestina, nada de eso. Era simplemente un reinado con justicia, un reinado de paz, pues que había una injusticia tremenda. Los pobres eran menospreciados, los pobres eran pisoteados por causa del reinado. Entonces, luego que la dinastía desaparece, entonces surge una secta, surge una denominación llamada el judaísmo. Y aquí vemos cómo el judaísmo nace. Según el punto de vista histórico actual, los orígenes del judaísmo se concentran en la Edad de Bronce, en medio de las antiguas religiones semitas, politeístas. O sea, esa politeísta era que existían diferentes dioses, aunque ellos adoraban uno específico, pero había creencia de diferentes dioses que evolucionaron específicamente a partir del antiguo politeísmo cananeo, que entonces existían con la religión babilónica y que sintetizó elementos de creencias babilónicas en el culto de Yahweh, como se refleja en los primeros libros proféticos de la Biblia hebrea, es decir, del Tanaj. Durante la era de hierro, la religión israelita se distinguió del politeísmo cananeo del que había surgido. Este suceso comenzó con el desarrollo del yavismo, la adoración molátricas de Yahweh, que daba reconocimiento a la existencia, pero suprimió la adoración en otros dioses cananeos. Más tarde, esta creencia monodrática se consolidó en una estructura creencia del monoteísta o monoteísmo y el culto exclusivo de Yahweh, con el rechazo de la existencia de todos los dioses, de todos los demás dioses, y ya fueran cananeos o fueran extranjeros. De manera que el politeísmo sí le da, obviamente, la exclusividad a Yahweh, y que la adoración era inclinada solamente a Yahweh y que ya no existían diferentes dioses, sino que Dios era el único Dios en Israel. Bien, entonces aquí nosotros vemos que durante el cautiverio de los siglos 5, 4 de la Edad de Hierro, cierto vínculo entra dentro de los exiliados en Babilónica o en los babilónicos, refiriendo la idea preeminente sobre su monoteísmo, que obviamente yo tenía una inclinación teológica del monoteísmo, y esto forma obviamente una adoración exclusiva a lo que tenía que ver con el pueblo de Israel hacia Yahweh.
desde el siglo V antes de Cristo hasta la era del 70 antes de Cristo, la religión israelita se convirtió en diversas escuelas teológicas del judaísmo del Segundo Templo, además del judaísmo helénico. Ese judaísmo helénico tenía que ver con los judíos de la diáspora. Los judíos de la diáspora tenían que ver con aquellos judíos que no estaban dentro de Israel como tal, sino que estaban en otros lugares porque fueron dispersados. Este era el judaísmo helénico. El judaísmo del Segundo Templo ya tenía que ver con los judíos ortodoxos, pero que obviamente ellos reciben influencias de otras civilizaciones, como en el caso de persas, lo cual influye en el pensamiento del Mesías en Israel. Como por ejemplo, Israel como tal, cuando entra cautivo en Babilonia, recuérdense que los persas conquistaron Babilonia y le establecieron su cultura, sus dioses, sus ideas, todo lo que tenía que ver con ellos. Entonces, en persas, obviamente, existían diferentes dioses y existía una ideología en base concreta de qué era su dios y cómo se comportaba su dios, el tipo de adoración que ellos hacían a su dios, de manera que en el año 586 a 536, ya la religión, obviamente judía, sufre un cambio radical sobre aún el mismo pensamiento de Yahweh. Y no solamente el mismo pensamiento de Yahweh, sino la idea del Mesías, del rey que iba a surgir nuevamente en Israel. Y esta idea del judaísmo consiste en que el Mashiach ya tenía que restaurar la dinastía de Israel, de los reyes. Pero eso nunca tuvo en mente de los profetas, porque los profetas todos profetizaron un reinado de justicia, un reinado de amor, de paz. Esa era la idea de todos los profetas. Pero el judaísmo como tal, entonces, formaliza una creencia de dicho Mashiach, de dicho Mesías. Y es que el Mesías tenía que restituir, tenía que levantar nuevamente la tribu o el reinado, la dinastía de Israel, de los reyes. Ahora, usted debe saber que el reinado del Mesías o del Mashiach profetizado por Israel no era que literalmente tenía que venir desde una perspectiva sanguínea de David. Y la gente ha tratado de ver si Jesús nació de una virgen o no, si era hijo de José o no, si era hijo de la tribu de Judá o no. El plan no era que tenía que ser sanguíneo de David, sino que tenía que ser conforme al reinado de justicia de David. Tenía que ser conforme, parecido al de David. Podía ser un judío, un israelita, pero que se levante conforme a la dinastía de Israel. Ahora bien, ya dentro del pensamiento del judaísmo hay muchos cambios y existían diferentes escuelas de pensamiento en la antigüedad. Los esenios creían en un Mesías que venía a reinar, pero también creían que ese Mesías era sacerdote. Pero no obstante, también el profeta Oseas habla de dos ungidos que se iban a levantar, hablando de un Mesías sacerdote, hablando de un Mesías rey. Entonces, hay que observar que el Mesías también, a pesar de tener una idea de que el Mesías iba a venir a reinar, obviamente en justicia, en equidad, también era sacerdote. Hay que tomar eso en cuenta. Bien. Ahora, nosotros vemos el texto neotestamentario o del Nuevo Testamento cuando ya aparece Cristo como Mesías en Israel. Cristo obviamente tiene un rechazo de todos los judíos, porque obviamente los judíos como tal tenían una idea construida por el judaísmo,
que los judíos se despegan del contexto bíblico para crear su propio Mesías. Ya para los judíos, el Mesías tenía que venir, obviamente, a restituir el reinado, la dinastía, y eso nunca fue profetizado por los profetas. Los profetas lo que profetizaron fue que el Mesías iba a venir a regir, a juzgar con justicia, con equidad, con justo juicio. Esa era la idea del Mesías esperado por Israel. Pero el judaísmo inventa otro Mesías que venía a reinar, a levantar la dinastía, entre otras cosas. Ese nunca fue el foco del Señor. Ahora vemos los escritores, como en el caso de Mateo, hablando de Yeshua como el Mesías. Mateo, o la escuela de Matiana, escribe en el año 80, luego de Cristo, y dice, ¿verdad? Lucas Mateo en el capítulo 1:16, dice, y Jacob engendró a José, mar de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, es decir, llamado el Mesías. Esto está diciendo el escritor, que Jesús fue llamado el Mesías, el Mashiach, el ungido. Muchas personas se preguntan, pero ¿dónde Cristo fue ungido? ¿Dónde Cristo fue ungido? El tema aquí, por el momento, es que Yeshua viene a hacer un trabajo específico. Y este trabajo específico que viene a hacer Yeshua es a traer la justicia, la paz perdurable. Ahora, esa justicia y esa paz perdurable que Jesús trae a la tierra tenía que ver con un cierto confrontamiento al sistema de momento. Por eso Cristo dijo, yo no vine a traer paz sino espada, a poner los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Automáticamente Cristo le venga con la enseñanza del reino, con la enseñanza del reino de Dios, porque Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Él dijo, bienaventurado lo que le es anunciado el reino de Dios. Reino de Dios, o sea, no literalmente el reino de Judá o reino de la dinastía de los reyes. Porque si ustedes notan a Jeremías dice que el reinado será por Yahweh. El rey que se iba a levantar iba a ser direccionado por Yahweh. Porque el reino que se iba a restablecer con justicia, con equidad, era establecido por Dios y guiado por Dios. Por ende, el reino que viene a predicar Jesús, que él dice que no es de este mundo, es un reinado de justicia, inclinado hacia la profecía, inclinado hacia el pensamiento, al espíritu de la profecía. Porque el espíritu de la profecía no es el concepto del judaísmo. El espíritu de la profecía está en base a lo que quería decir o estaba diciendo el escritor profeta o los escritores que hablaron de los profetas. Entonces, dice Mateo capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Y convocados sobre los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apartará o apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, aquí estamos viendo que los escritores le atribuyeron o estaban diciendo que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿por qué David llamó o llama al Hijo Señor? Dice Mateo, y estando junto a los fariseos, Jesús se le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? Es decir, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Dijeron, de David. Él le dijo, pues como David
en el espíritu le llamó Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le pudo responder palabra, ni uso alguno desde aquel día preguntarle más. Cristo lo confronta porque aparte de que Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, David le dice Señor al Hijo. Pero ellos no pudieron responderle, puesto que al no poder responderle, automáticamente no volvieron a preguntarle. Y Jesús está confrontando la idea fariseísta aquí sobre el pensamiento del Mesías. Ahora, Jesús por varias veces no quiso que digan que él era el Mesías. Y eso tiene sus razones. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo, que él era Jesús el Mesías. La palabra Cristo significa ungido, es el Mashiach. Entonces le dijo, vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno o ninguno. O sea, Cristo le dice a ellos que no dijeran que él era el Mesías, porque él tenía su cuidado. Cristo tenía su cuidado. Al él tener su cuidado, en su momento le dijo, no digan que yo soy el Mesías. Y que hay que entender, obviamente, que Jesús viene con una idea. Y fíjense que él le dice a Pilato, como acá, ¿verdad? En este texto, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Porque es que el reinado que existía en Israel era un reinado sin justicia, sin equidad. Y Dios tuvo que prometer un Mesías con justicia, con equidad. Tuvo que sustentarse en el reinado celestial. Fíjese que, según la redacción de Mateo, cuando él está presentando a Yeshua, dice que el ángel, cuando se le aparece, le dice que le ponga por nombre Jesús, que él será el Salvador. Le dice, porque Dios lo sentará en el trono de David su padre. O sea, quien iba a sentar a Jesús, o quien va a sentar a Jesús, es Dios, según el texto y la ideología de Mateo, la ideología de ellos. O sea, que no es la dinastía de Judá, de Israel, no es la dinastía de ellos. De hecho, quien va a restituir según el judaísmo la dinastía es el Mesías. Entonces, ¿cómo es que si el Mesías va a restituir la dinastía, se supone que él debe ser rey para sustituirla o restituirla? Entonces, ya no sería sentado como quiera por un judío. Sería él sentarse, entonces, crear la dinastía. Pues entonces eso se cae de forma automática. Porque que la idea de la profecía no es levantar la dinastía como tal. La idea de la profecía es levantar un reinado de justicia. Un reinado de justicia no es que sigan saliendo más reyes después del Mesías. Esa no es la idea. Es que el espíritu de la profecía está en un reinado de justicia. Como por ejemplo, si el Mesías se levantaba en la antigüedad, ya no iba a existir más rey, ya la dinastía se iba a acabar. La dinastía se iba a acabar. Esa es la pregunta. La dinastía no se podía acabar porque mientras reyes venían, si venía el Mesías, obviamente que era un humano y moría, ya. Al momento del Mesías morir, ya tenía que levantarse otro. Ahora, el espíritu de esa profecía consistía en un reinado de justicia, en un reinado de paz. Por ende, cuando Cristo viene a predicar, Cristo predica con esa ideología. Mi reino no es de este mundo.
Es que ese nunca fue el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía consiste en que el reino tenía que ser en justicia. Ahora bien, ahora bien, como, como el reinado de Cristo va a ser en la tierra, con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, en medio del escenario, como el Mesías fue considerado también como un sacerdote, obviamente porque hay un sacrificio, y él mismo va a ser un sacrificio como sacerdote, y el sacrificio es entregar su vida por el pueblo. Ese es el sacrificio. Y si ustedes notan, todas las palabras de Jesús eran que él iba a morir e iba a resucitar al tercer día. El plan de la muerte y la resurrección de Cristo consiste en la regeneración, como Cristo dijo en Lucas. Cristo dijo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, la ideología de Cristo y los escritores, vamos a suponer, de los escritores, es que Cristo va a regresar luego de su muerte, luego de su resurrección, va a regresar para reinar con el pueblo hebreo, para hacer cumplir esa palabra de ese Mesías que iba a reinar el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿cuál es la causa de la muerte de Jesús? La causa de la muerte de Jesús es porque, aparte de que el Mesías tenía que, obviamente, dirigir el pueblo de forma física, que es el trabajo del Mesías, la muerte de Jesús tiene que ver con el tema del sacrificio. Tiene que ver con el tema del sacrificio como tal, para perdón de los pecados, para la redención, para la liberación. El objetivo es liberar del pecado, liberar, obviamente, el pueblo del pecado. Es la intención, redimirlo y darle acceso a una salvación que Cristo determina y los apóstoles determinan para el pueblo entonces convivir. Entonces, cuando Cristo muere, lo que presenta aquí el sacrificio, como lo están presentando los esenios. Los esenios estaban presentando un Mesías sacerdote y también rey, aunque el Mesías sacerdote de los esenios no tenía que morir. Ahora, para la ideología de Cristo como Mesías, sí él tenía que morir por los pecados de los demás. Cuando Cristo muere, entonces lo que resucita, y al momento de resucitar, para entonces obtener una segunda venida y poder reinar en el pueblo hebreo. Por ende, la ideología de la muerte de Cristo, hay una real separación de Mesías. Como por ejemplo, el Mesías no tenía que morir. El Mesías solo. Ahora, el Mesías sacerdote sí. Cuando Cristo muere para sacrificarse, el ministerio de Mesías lo va a reconectar en su segunda venida. Pero fue un tiempo de sacrificio para presentar, obviamente, lo que enseña el texto bíblico, el perdón de pecado. El perdón de pecado. Entonces, cuando Cristo resucita, la ideología es regresar y reinar, que eso es lo que comienza a ver el texto bíblico, de un reinado milenial, entre otras cosas, que por ahí viene. Pero el objetivo es que ustedes vayan comprendiendo que la construcción fue del judaísmo. Pero el texto bíblico sí habló de un Mesías justo, que es la idea de Cristo, muere, ok, como sacrificio, pero regresará. Entonces, automáticamente usted niega la resurrección, niega la muerte como algo eficaz, pues se te está negando el reinado, obviamente, del Mesías a Israel. Entonces, shalom, shalom, la paz de Dios sea con todos de manera especial. Estuvo con ustedes Jackson
Hernández. Recuérdese suscribirse al canal y denle like para recibir notificaciones de las demás enseñanzas que estaremos subiendo.